Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, yo soy y me dedico a traerles las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos sobre todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Y hoy, prepárense porque vamos a entrar de lleno en un tema que ha estado incendiando las redes sociales. Hoy vamos a hablar de Demi Lovato, del show en el que está trabajando, y de las bombas que están explotando a su alrededor. Estamos a punto de desmenuzar todo lo que necesitas saber. Desde los rumores más salvajes hasta las confirmaciones más jugosas, pasando por las controversias que están dando de qué hablar. Vamos a sumergirnos en los detalles más oscuros y las revelaciones más impactantes. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido de mi canal y quieren estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, agarren sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Demi Lovato, una artista que ha cautivado al público durante años con su talento y su honestidad brutal, siempre ha estado en el centro de atención. Desde sus inicios en Disney Channel hasta su consolidación como una de las voces más poderosas de la música pop, Demi ha compartido con nosotros sus altibajos, sus luchas y sus triunfos. Su historia es un testimonio de resiliencia, autenticidad y la búsqueda constante de la autoaceptación. Pero últimamente esa atención ha estado más intensa que nunca, y no solo por su música, sino también por un nuevo proyecto que ha generado una ola de reacciones, tanto positivas como negativas. Estamos hablando, por supuesto, del show. Desde que se anunció, las expectativas eran altísimas. Lovato, conocida por su vulnerabilidad y transparencia, prometió mostrar una faceta de su vida que nunca antes habíamos visto. Y vaya que lo ha hecho. El show, que explora temas como ha sido descrito como un retrato íntimo y sin filtros de una de las estrellas más influyentes de nuestra generación. No es simplemente un reality show superficial, es una exploración profunda de la vida de Demi, con todas sus complejidades, contradicciones y momentos de cruda honestidad. La promesa era una inmersión total en su mundo, sin edulcorantes ni falsas pretensiones. Pero como suele suceder en estos casos, la honestidad brutal tiene un precio. Y ese precio en este caso se ha manifestado en forma de controversias, críticas y por supuesto, las explosivas revelaciones que vamos a analizar hoy. La exposición pública, por muy controlada que esté, siempre conlleva riesgos. Abrir las puertas a tu vida personal significa invitar a la opinión ajena, a los juicios precipitados y a las interpretaciones erróneas. Demi lo sabía, pero aún así, decidió seguir adelante con el proyecto, consciente del impacto que podría tener. Una de las primeras bombas que explotó fue, sin duda, la relacionada con. Desde el momento en que las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones y debates acalorados. Los hashtags #Demi Lovato, y almohadilla se convirtieron en trending topics mundiales. La gente se dividió en bandos, defendiendo o atacando a Demi con la misma intensidad. Algunos defendieron a Lovato, argumentando que tiene derecho a expresar sus opiniones y a vivir su vida como le plazca. La apoyaron en su valentía para mostrarse vulnerable y auténtica, sin importar el que dirán. La vieron como un ejemplo a seguir, una voz para aquellos que se sienten incomprendidos o juzgados. Otros, por el contrario, la criticaron duramente, acusándola de. Argumentaron que su comportamiento era inapropiado, que sus palabras eran hirientes y que su plataforma le otorgaba una responsabilidad que no estaba asumiendo correctamente. Lo cierto es que esta controversia puso de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de navegar por la opinión pública en la era de las redes sociales. Cada palabra, cada acción, es analizada con lupa y puede ser objeto de controversia. La cultura de la cancelación se cierne sobre cualquier figura pública, y Demi no fue la excepción. La presión fue enorme y las críticas a menudo se volvieron personales y despiadadas. Pero la controversia de no fue la única bomba que explotó. Otro momento crucial del show que generó un revuelo considerable fue cuando. Esta revelación, que para muchos fue un acto de valentía y honestidad, también generó una gran división de opiniones. Algunos la aplaudieron por su transparencia y su disposición a mostrar sus vulnerabilidades. Reconocieron el coraje que se necesita para hablar abiertamente de temas difíciles y personales. Otros, sin embargo, la acusaron de buscar atención y de explotar su vida personal para ganar fama y dinero.
Argumentaron que algunos temas deberían permanecer privados y que Demi estaba cruzando una línea al compartirlos públicamente. Las redes sociales volvieron a arder. Los memes se multiplicaron, los debates se intensificaron y la polarización se hizo aún más evidente. La gente opinaba sobre la vida de Demi como si la conocieran personalmente, juzgando sus decisiones y cuestionando sus motivaciones. La presión sobre Demi se intensificó, y los efectos en su salud mental se hicieron evidentes. Pero las bombas no se detienen ahí. En los últimos episodios de hemos visto cómo esta situación ha puesto a Lovato en una posición vulnerable y ha generado aún más especulaciones sobre su futuro. Algunos creen que Demi está a punto de tocar fondo y que necesita ayuda profesional. Otros, en cambio, confían en su fortaleza y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. El debate continúa, y el futuro de Demi permanece incierto. La incertidumbre sobre su carrera profesional, su vida personal y su salud mental genera aún más especulaciones y rumores. Los medios de comunicación se aprovechan de la situación, publicando noticias sensacionalistas y alimentando la controversia. La presión sobre Demi es constante y los efectos en su bienestar son innegables. Más allá de las controversias y las revelaciones explosivas, es importante recordar que es, en esencia, un retrato de la vida de una persona real. Una persona que ha luchado contra la adversidad, que ha cometido errores, que ha aprendido de sus experiencias y que está tratando de encontrar su camino en el mundo. Demi Lovato es una figura pública, pero también es un ser humano con sus propias vulnerabilidades, inseguridades y sueños. Es fácil juzgar desde la barrera, criticar y opinar sin conocer la historia completa. Pero creo que es importante recordar la humanidad que hay detrás de la figura pública. Demi Lovato es una artista talentosa, pero también es una persona que ha pasado por momentos muy difíciles y que está tratando de vivir su vida lo mejor que puede. Su trayectoria ha estado marcada por la lucha contra la adicción, los problemas de salud mental y la presión constante de la fama. A pesar de todo, ha logrado reinventarse, seguir adelante y compartir su historia con el mundo. Independientemente de lo que pienses sobre y las controversias que lo rodean, creo que es innegable que Lovato ha logrado generar una conversación importante sobre temas como la salud mental, la adicción, la identidad y la aceptación. Y eso en sí mismo es un logro valioso. Su valentía para hablar abiertamente de estos temas ha inspirado a muchas personas a buscar ayuda, a sentirse menos solas y a aceptarse a sí mismas tal como son. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demi Lovato está siendo honesta y vulnerable ¿O creen que está explotando su vida personal para generar controversia y atención? ¿Cuál de las revelaciones les ha impactado más? ¿Creen que la presión mediática está afectando negativamente su salud mental? ¿Cuál creen que será el futuro de Demi Lovato? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leer sus puntos de vista y debatir sobre este tema tan candente. Recuerden que el respeto y la empatía son fundamentales en cualquier discusión, incluso cuando no estamos de acuerdo. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente los puntos clave que hemos cubierto hoy. Hemos analizado las controversias que han rodeado las revelaciones explosivas que han generado un revuelo en las redes sociales y la complejidad de la figura pública de Demi Lovato. Hemos explorado los diferentes puntos de vista sobre su honestidad, su vulnerabilidad y sus motivaciones. Espero que este análisis les haya resultado interesante e informativo. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Recuerden que me encanta leer sus comentarios y opiniones, así que no se olviden de dejarlos abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué otros temas les gustaría que cubriera en el futuro? ¿Les gustaría que hiciéramos un análisis más profundo de la salud mental de las celebridades? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.